Hoy vamos a estudiar concavidad de una función. La concavidad de una función está relacionada con la razón de cambio de la derivada de la función. Entonces, existen dos tipos de concavidades. Cuando decimos que una función es cóncava hacia arriba, es una función cuya gráfica es de la siguiente forma. Supongamos que tenemos dos puntos de la gráfica A y B. Decimos que una función es cóncava hacia arriba cuando la derivada de esa función en este intervalo A y B es positiva. Eso lo podemos ver de forma gráfica. Si trazamos la pendiente, la recta tangente a esta función en varios puntos, vemos que la pendiente va creciendo, es decir, la pendiente es creciente, es decir que la derivada de esa función en este intervalo es creciente. Y como eso lo representamos, cuando la derivada de una función es creciente, significa que la segunda derivada es mayor a 0. Eso es lo que significa cuando la derivada de una función es creciente, que la segunda derivada es mayor a 0. Eso significa que para saber cuando una función es cóncava hacia arriba en un intervalo, tenemos que hallar su segunda derivada y ver su signo. Si es positivo, es cóncava hacia arriba. Esto es lo mismo decir que la segunda derivada es positiva o mayor a 0. Y del mismo modo tenemos cuando el otro caso, que cuando es cóncava hacia abajo. Una función es cóncava hacia abajo cuando tiene esta forma. Sobre A y B también. Y si dibujamos las rectas tangentes en varios puntos de la gráfica, vemos que la función va decreciendo. Como esto geométricamente es la primera derivada, cuando la primera derivada va decreciendo, eso significa que su segunda derivada es menor a 0 o es negativa. Y esto es lo que significa cóncava hacia abajo. En conclusión, para estudiar la concavidad de una función, tenemos que hallar su segunda derivada. Veamos un pequeño ejemplo para entender mejor este concepto. Vamos a suponer que tenemos una función de esta forma: f de x igual a x a la 4 menos 4x al cubo. Y queremos saber en qué intervalos la función es cóncava. Si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y no tenemos la gráfica. Entonces, cuando no tenemos la gráfica, lo hacemos en forma analítica. Y la única forma es hallando su segunda derivada. Entonces, su primera derivada sería 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Y su segunda derivada sería 12x al cuadrado menos 24x. Podemos factorizar esto para hacer mejor el análisis. Al factorizar nos queda 12x por x menos 2. Ahora, tenemos que hallar los intervalos donde esta función, que es la segunda derivada, sea o mayor a 0 o menor a 0. Es decir, vamos a estudiar el signo de esa derivada, de esta segunda derivada.
Eso lo hacemos usando la recta numérica. Aquí, entonces, ¿cuáles son los puntos de interés? Los puntos de interés serían donde la segunda derivada es igual a 0. ¿Cuándo es eso? Cuando x vale 0 y cuando x vale 2. Y tenemos tres intervalos: de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Y de aquí vemos cuál es su signo. Entonces, evaluamos el signo en el intervalo 0 menos infinito. Supongamos agarramos el menos 1. Vemos el signo de la función y vemos que va a dar positivo, ya que este término va a ser negativo y este negativo, menos por menos, nada más. En este intervalo agarramos un 1 que es positivo, esta expresión va a ser negativa, esta es positiva, más por menos, menos. Y de este intervalo de 2 a infinito, supongamos que agarramos 3 menos 2, 1, positivo, también positivo, más por más, más. Entonces ya tenemos los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Es decir, la función es cóncava hacia arriba en menos infinito 0 y en 2 a más infinito, y cóncava hacia abajo en el intervalo 0 a 2. Esta información es importante porque a la hora de graficar la función tenemos otra herramienta adicional, que es la concavidad. Entonces, tenemos varias herramientas para al final graficar una función de cualquier tipo, que es máximos y mínimos, crecimiento y concavidad. Gracias por la atención.